pasaje que tenemos que analizar hoy entre todos está en la Biblia, menos mal que está en la Biblia, gracias a Dios, en el libro de Hechos, capítulo 6, vamos a analizar desde el versículo 1 hasta el versículo 7, y quisiera que lo fuéramos viendo despacito, tranquilos, así que quiero que me acompañen en una lectura. Primero lo vamos a leer entero y después vamos a empezar a ir viendo qué enseñanza tiene Dios para nosotros. Dice el versículo 1, al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los creyentes que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nícaro, a Timón, a Pármenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Y dice el versículo 7, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Entonces, veníamos, recuerden, de ver cómo empieza a funcionar la primera iglesia, ¿no? Después de la partida del Señor hacia el cielo, la iglesia se empieza a conformar con los discípulos, con la llegada del Espíritu Santo. Estuvimos viendo las primeras pruebas que tuvieron como iglesia, la primera persecución que sufrió la iglesia, cómo habían sido azotados, cómo habían sido liberados de la cárcel, cómo el Señor les había dado poder para compartir el Evangelio a pesar de toda la oposición. Vimos también cómo el Espíritu Santo hacía que los creyentes tuvieran vendido su casa y había dicho que había entregado todo el dinero de la venta hacia la iglesia, porque recordemos que en ese tiempo los cristianos se habían empezado a juntar y entre todos el que tenía propiedades las vendía y empezaban a funcionar como si fueran una comunidad aparte, ¿no? Por las persecuciones que tenían, por el desprecio que muchos sufrían por ser cristianos, se quedaban sin heredad. Entonces aquellos que siendo cristianos podían conservar sus propiedades, las vendían y se encargaban de que ningún hermano pasara necesidad, y administraban todos los bienes en conjunto. Vemos cosas hermosas, vemos cómo el Señor obra, cómo el Señor va creando su primera iglesia. Y vemos también, de acá en adelante, cómo empiezan a surgir problemas dentro de esta primera iglesia, dentro de estas personas que estaban tan llenas del Espíritu Santo, que realizaban vinagros, estaban tan llenas del Espíritu Santo, que podían hablar en otros idiomas para predicarle a otras personas, estaban tan llenos del Espíritu Santo, que estaban dispuestos a entregar todo lo que tenían y a vivir separados de la sociedad. Estos mismos cristianos, que estaban tan llenos así del Espíritu Santo, empezaron a tener problemas. Y entre ellos, dice el versículo 1 del capítulo 6, al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Empezaron a crecer como iglesia, empezaron a crecer como organización, y dice la palabra de Dios que el Señor iba añadiendo cada día a aquellos que iban a ser salvos a su iglesia. Y este crecimiento empezó a traer también descontento entre los mismos cristianos, ¿no? Y
Y yo me preguntaba, ¿qué fue lo primero que hicieron, ¿no? Cuando hubo este descontento? Este descontento se genera porque dentro de aquellos que se habían convertido, había unos que eran de una raza, venían con un idioma, y otros que tenían otra raza y otra lengua. Entonces se empezaron a quejar porque veían que las viudas de uno eran atendidas mejores que las viudas de otros. Empezaron a ver como una especie de bandos, ¿no? De facciones. Estaban los judíos que hablaban en griego y los judíos que hablaban en hebreo. Y los que hablaban en griego decían a nuestras viudas que hablan en griego, que comparten nuestra lengua, las están desatendiendo. Y las viudas de los judíos que hablan hebreo están bien atendidas, ¿no? Entonces empezaron a ver estos roces. Y no se sabía, supongo, cómo repartir la comida, no sabían cómo hacer para que hubiera equidad. Y yo me ponía a pensar que siempre que las organizaciones, que las comunidades crecen, siempre hay conflictos, ¿no? Es natural del ser humano. Y quiero recalcar esto porque me asombra que esta comunidad llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, que veía milagros día tras día, que se amaban, que amaban al Señor Jesús con una pasión tan grande que estaban dispuestos a dar la vida, estos mismos creyentes tenían problemas entre ellos, ¿no? Entonces, me hace ver que los conflictos son una parte natural de la vida del ser humano, ¿no? Que por más cristianos que sean, que por más que Pedro tenía en sus hombres el poder para curar a la gente, a pesar de eso, en la iglesia de Pedro, en la iglesia de los primeros cristianos, en la iglesia de Mateo, en la iglesia de los primeros discípulos, en esa iglesia había descontento y había problemas. Y ver las cosas de esta manera, la verdad es que a uno lo calma un poco, ¿no? Porque si en la iglesia donde se hacían esos milagros, si en la iglesia donde había muchísimas personas que habían compartido tiempo con Jesús hecho carne, ¿no? Si en esa iglesia no se podían entender los hermanos, ¿cuánto más en la nuestra? ¿No? Y también lo bajo a la familia, ¿no? A veces también las familias cuando se van haciendo grandes, también van surgiendo nuevos problemas. Yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, nosotros nos juntábamos muy seguido con nuestros primos, siempre la Navidad con uno, el Año Nuevo con otro, y a medida que fuimos creciendo, en edad y en número, cada vez se hacía más difícil juntarnos, porque claro, éramos más personas, no era porque no nos queríamos más, o porque éramos más, entonces la organización era más difícil. Y después cuando mis primos más grandes empezaron a casar, ya había que negociar también con la familia de los primos que se habían casado con los otros, y también era difícil que nos encontremos todos. Y esto también fue haciendo, bueno, que cada familia empezara a funcionar un poco más aparte de las otras por el tamaño que tenían. Y yo a mis primos, al Charlie, a los hijos de mi querido tío Bocha, el famoso tío Bocha, hace un montón que no los veo. Y no porque no los quiera, porque en cada reunión familiar ya cada uno va tirando más para la suya. Y lo mismo sucede en la iglesia y en cualquier organización humana. A medida que va creciendo, que se va haciendo más grande, es más difícil que se pueda organizar. Es más difícil que todo funcione hermoso. Cuando somos poquitos, las cosas son fáciles. Y yo creo que los que están casados se dan cuenta de eso cuando tuvieron hijos, ¿no? Yo los veo a mis hermanos, ellos eran unos cuando estaban casados, y ahora los veo con hijos y digo, ay, no quiero tener hijos nunca. Pero porque de verdad demanda mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, mucho más sabiduría llevar una organización que tiene más personas. Entonces, como primer punto,
estemos tranquilos cuando surjan los conflictos. Fíjense qué hicieron estos cristianos cuando tuvieron este conflicto. ¿Mm? El versículo 2 dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Y qué importante que es esta parte, ¿no? Qué importante que es para el liderazgo de cualquier comunidad, de una iglesia, de nuestras familias. Los 12, aquellos que estaban en el apostolado, aquellos que estaban liderando esta comunidad de cristianos, de ellos salió la iniciativa de decir, bueno, nos juntemos. Ellos notaron que había un problema y dijeron, bueno, vamos a detenernos, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque seguramente yo pensaba, bueno, ahora hay muchas cosas que son Boca y River, ¿no? En la política, en el deporte, hasta en el arte, en todo lado. Uno ya no puede ir a ningún lado que tiene que estar eligiendo bandos todo el tiempo. Y yo estoy convencido de que es por una crisis del liderazgo en nuestros tiempos, en todos los niveles, en todos los niveles. Pero fue el liderazgo en esta época que tomó la decisión de decir, vamos a juntarnos, vamos a hablar, y vamos a decir, y vamos a tratar con este conflicto que tenemos. Y pensaba, ¿cuáles son los conflictos que tenemos en nuestras familias? Varones, padres de hogar, ¿cómo reaccionamos cuando hay un conflicto en nuestra casa? Porque va a haber, inevitablemente va a haber, somos humanos. Y va a haber conflicto, y va a haber pelea, y va a haber disgustos. ¿Qué estamos haciendo cuando surgen los disgustos? ¿Qué hace un padre de familia cuando ve que sus hijos se tienen celos mutuamente? ¿Qué hace cuando ve que los hermanos se pelean? ¿Lo mira de lejos? Viene cansado que ha llegado del trabajo y dice, bueno, yo voy a descansar, no me vengan con más problemas. Si hacemos eso, vamos a tener lo que vemos hoy en todos lados en nuestra sociedad. Dos bandos que se agreden mutuamente hasta que ya no se pueden ver. Tiene que venir de los padres de hogar, de nuestras familias que integran nuestra iglesia. Esa voluntad de dirigir, hermano. Esa voluntad de enfrentar el conflicto. A veces pensamos que, bueno, con el tiempo las cosas se van a solucionar. Bueno, quizás mañana este enojo se pasa, y bueno, hay algunos problemas que sí, pero no podemos dejar que un problema se perpetúe en el tiempo, ¿no? Y fíjense que la solución no vino del pueblo, no vino de las personas que estaban teniendo el conflicto, porque ellos estaban ahí adentro del conflicto, no lo iban a ver, pero los apóstoles lo vieron y decidieron intervenir. ¿Qué estamos haciendo con los conflictos en donde nosotros tenemos un rol de liderazgo? Madres, ¿qué hacen cuando sus hijos están peleándose? ¿Qué sucede cuando hay un conflicto en la casa? Yo me acuerdo que cuando el Joaquín Pacheco era hijo único, andaba ahí pachequeando, era feliz, tenía todos los juguetes para él, todos lo queríamos mucho, le decíamos el señor Pachequín porque era igual al Gaby. Y después nació el Lichi, el Lío, más pequeño, y ahí empezaron milagrosamente a vivir más golpeados, los dos. Y Joaquín se golpeaba más que nunca. Y me acuerdo que la Flor una vez me contó que el Lichi me dice, el Lichi no sabe lo que hizo el otro día. El Juaco estaba en un lado, no sé qué, y cerró la puerta el Lichi y le apretó los dedos al Juaco. Y se reía cuando le apretó. Es malo. Gracias a Dios. La Flor estaba presente. La Flor estaba presente en ese momento y vio todas esas reacciones. Y intervino. Y hoy el Lichi es buenito y lo vemos leyéndole mensajes de la Biblia al papá el Día del Padre.
Pero ¿qué pasaría si la flor viera esa circunstancia y mirara para otro lado? Y dijera, bueno, estoy muy cansada, tengo muchos problemas yo. Bueno, yo no puedo ya con esto, ya la verdad que los chicos no. Y el Lichi probablemente no estaría leyendo la Biblia y dedicándole mensajes con versículos bíblicos al Papa. ¿Qué estamos haciendo desde el lugar que nos toca dirigir, liderar? ¿Qué estamos haciendo por aquellos que el Señor puso a nuestro cargo? ¿Intervenimos en los conflictos? Aquellos que están discipulando a otros, para los jóvenes, que estamos discipulando a algún amigo, alguna amiga que recién ha empezado en los caminos del Señor. Y vemos, y estamos viendo, que quizás se están equivocando en algo. ¿Intervenimos o preferimos ser más buenos, entre comillas, y seguir adelante? Vamos a seguir analizando este pasaje. Leamos un poquito más adelante. Dice el versículo 2, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión, dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Fíjense cuánta sabiduría de estos muchachos. Qué sabios. Cuando surge este conflicto en la organización, que se había empezado a hacer mucho más grande, ellos no salen a solucionarlo ellos, no, porque ellos detectaron bien cuál era el problema. Muchas veces nos pasa a nivel iglesia, a nivel familia, que cuando vemos que hay un problema, una circunstancia que se está dando un conflicto, lo primero que atinamos a hacer es, bueno, fulano no lo hace, lo voy a hacer yo. Están distribuyendo mal los alimentos. Bueno, déjenme a mí. Ahora yo voy a distribuir los alimentos porque ustedes no saben cómo hacer. Porque ustedes se pelean si lo hacen ustedes. Y pensaba en esas cosas también en la familia. A veces sucede que cuando un integrante no está cumpliendo el rol, la función que tiene que cumplir, los padres, en vez de enseñarle a ese integrante cómo se hacen las cosas, empiezan a tomar esa posición. Y cuando el hijo tenía la obligación de hacer la tarea y ve la madre que el hijo es muy vago y no la quiere hacer, y no quiere estar renegando ahí y diciéndole y persiguiéndolo, muchas veces van las mamás y le hacen la tarea al nene, creyendo que le están haciendo bien, pero en realidad lo están dañando, porque ese nene no va a aprender a hacer la tarea. Y va a estar esperando siempre que alguien más venga a solucionar los problemas que él no aprendió a resolver cuando debía hacerlo. Y después le va a costar. O ven que un nene es medio quedado y le cuesta relacionarse con la gente, y le cuesta ir a comprar, le cuesta ir a pedir una cosa, ir a hacer otra cosa, y entran a suplir esos conflictos pequeños que tiene el niño. Pero un buen padre, un buen líder, un buen dirigente, lo que hace no es suplir las deficiencias de los roles de los demás, sino que le enseña a cumplir con la tarea que el Señor le entregó. Qué difícil. Yo hablo encima de la inexperiencia. Estoy seguro que debe ser muy difícil y que muchas veces debe ser más fácil decir, bueno, lo hago yo, dejá, ¿no? Porque así es más rápido, porque así reniego menos, porque así me evito una discusión, una pelea. Pero no es la solución, no es la solución. Y los apóstoles tuvieron en claro cuál era su tarea y cuál era su rol. Dentro de la iglesia, hermanos, dice la palabra de Dios, hay una multiplicidad de dones. Y el Señor ha repartido a cada uno
para realizar una tarea diferente. Pablo siempre cita el ejemplo de que nosotros somos un cuerpo. Y unos son la mano, otros son el pie, otros son el ojo. Todos nos necesitamos mutuamente. Pero yo no puedo con la oreja hacer lo que hace la mano. Y muchas veces también sucede en nuestras iglesias que tenemos hombres y mujeres que ante las deficiencias que van viendo, que van surgiendo, quieren intentar cubrir. Y hay buenas intenciones, porque no quieren que las cosas salgan mal, porque no quieren que alguna persona salga lastimada, porque no quieren que una actividad se deje de hacer, porque no quieren que, a veces no queremos que las personas salgan dañadas, pero cometemos un error cuando nosotros siendo oreja cumplimos funciones de mano, cuando nosotros siendo pie cumplimos funciones de codo. Hermano, le hago una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el don que Dios le ha dado? El don espiritual que Él entregó a usted el día que se convirtió. ¿Ya sabe cuál es? ¿Usted sabe para qué lo creó Dios? ¿Cuál es su función dentro de la iglesia, dentro de este cuerpo? ¿Usted sabe cómo es que Dios quiere que bendiga a los demás? A veces nosotros queremos bendecir a Dios y a los demás y a la iglesia de la manera que a nosotros se nos ocurre. Y nos olvidamos que Dios ya tiene todo el plan y que Dios nos hizo de la manera en que somos con un motivo especial. ¿Usted se cree que tiene carácter fuerte porque es medio, no sé, poca pulga? No, Dios lo hizo con carácter fuerte. No significa que sea violento, no significa, esas cosas no. Maleducado, grosero, no. Pero si a usted Dios le dio carácter fuerte, quizás sea porque tiene que encarar decisiones fuertes dentro de la organización donde Dios lo puso. Si usted quizás tiene una sabiduría especial que ha sido dada por Dios, y Dios quizás lo ha hecho para que aconseje. Ahora, qué mal que le hace a la iglesia, a la familia y a cualquier organización cuando las personas van en una dirección, en un sentido para el que Dios no las creó ni les mandó. Qué daño que le hace a toda la iglesia y a la familia. Qué daño que le hace a la familia cuando el padre no es el sacerdote del hogar. No puede haber no hay nada que pueda suplir eso, hermano. Hermana, si su esposo es cristiano, usted enséñale la Biblia a sus hijos, usted luche porque en su casa se hable de Dios, bendígalos, pero ¿sabe qué? Ore por su esposo. Porque si su esposo no es la autoridad espiritual de su casa, nada va a suplir eso. Nada lo va a suplir. Nada va a suplir el rol que tiene una mamá en la vida de su hijo. Una mamá, no una abuela, no una tía, una mamá. Nada lo va a suplir. Por supuesto que el amor de Dios y la familia de Dios siempre está dando nuevos padres y nuevas madres a aquellos que no han tenido la bendición de tener una familia cristiana, por supuesto. Y sin duda que aprendemos de Dios a cómo ser buenos padres, a cómo ser buenos hermanos, a cómo ser buenos hijos. Pero hay algo que se da en esta modernidad, en este mundo que vivimos, en donde todos pueden hacer todo, ¿no? Todos podemos hacer todo. Todos podemos cumplir cualquier rol. Eso es lo que se nos viene diciendo de pequeños. Si vos querés, podés. Si te gusta, hacelo. Si tenés ganas, avanzá. Escucha tu corazón. Continuamente, desde que yo soy pequeño, todas las películas, música, mensajes políticos y educativos que he escuchado, dicen eso. Esforzate por lo que vos querés y lo vas a conseguir.
Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios nos hizo con un propósito, y es para su gloria. Hermanos, tengamos cuidado. En la familia no todos tienen la misma función. Y la mamá no puede suplir la función del papá, y tampoco al revés. Y el hijo no puede tomar el lugar del padre. He visto el daño que hace cuando un hijo intenta suplir todas las deficiencias de su papá, de su mamá para con sus hermanos. Hace daño. Es nocivo. Es nocivo. Lo mismo sucede en la iglesia. Si un hermano no tiene el don de enseñanza dado por Dios, cuando intente enseñar, no va a salir bien, hermano. El Señor en su gracia perfeccionará las cosas, tendrá misericordia y algo va a hacer. Pero le aseguro que no se puede comparar a cuando un hermano que tiene el don de la enseñanza enseña. Si yo me pongo un día, porque amo a mis hermanos, a cocinar en la iglesia y hacerles una comida para todos, con toda mi buena voluntad, ¿saben qué va a pasar? Les voy a hacer daño a todos, los voy a envenenar. Va a salir mal, voy a gastar dinero que podría haber ofrendado, voy a hacerles pasar a ustedes un mal momento, porque ustedes, para no ofenderme, me van a tener que decir, ay, estaban buenas. En cambio, si lo hace Víctor, o lo hace Fonse, o lo hace Antonia, o lo hace mi mamá, la gente está contenta, porque el Señor les ha dado a ellos el don de servicio, y ellos lo hacen contento, y ellos lo hacen con amor, y estamos todos felices. Ahora, si yo me pongo como encargado de la cocina, Dios nos libre. Y yo no soy más por cumplir una función que el otro por cumplir otra, porque todos respondemos ante Dios. Entonces, nos preguntemos, hermanos, en mi familia, ¿estoy ocupando el lugar que tengo que ocupar y las funciones? En la iglesia, ¿estoy actuando como Dios quiere que actúe para lo que Él me hizo? ¿Qué estoy haciendo con eso? Ya termino, hermano, tranquilo, ya sé que soy larguero, pero espéreme un poquito más. Sigue diciendo el versículo 3, tanto hermanos, le dicen los apóstoles, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Me encanta esta resolución que toman los apóstoles. Los apóstoles tienen la humildad de decir, yo no puedo hacer todo. Yo no puedo hacer todo. ¿Cómo nos cuesta a veces decir eso, no? Y viene alguien y nos dice, necesito que hagas tal cosa, sí, ahí voy. Y necesito que hagas tal otra, sí, también ahí voy. Y también viene mi tía y me pide esto, y vienen del trabajo y me piden aquello, y vienen de la iglesia y me piden. Y yo digo, sí, sí, porque me gusta ayudar a las personas. Pero hay una realidad, yo no puedo hacer todo, ¿no? Y debo ser lo suficientemente humilde y entendido para saber que mi día tiene 24 horas, que tengo una capacidad de fuerza limitada, de energía limitada, y que yo no puedo hacer todo. Y ahí viene la confianza en el Señor, que Él sí puede hacer todo, y que Él lo va a hacer a través de su iglesia, que somos muchos. Entonces no es necesario que yo cumpla el rol de papá, mamá, hermano, tío. No, si yo soy hijo, mi rol es ser hijo y ser un buen hijo y honrar a mis padres. Esa es mi función. Y por el resto confiaré en el Señor y que cada uno rendirá cuenta. Si yo soy padre, lo mismo. Si yo soy madre, lo mismo. Si yo soy pastor, igual. Si soy líder de un grupo en la iglesia, lo mismo.
No me robo atribuciones que no me corresponden. Cumplo con mi tarea y espero en el Señor. Porque mi obligación está con Él. Y los apóstoles supieron decir, no podemos atender las mesas y al mismo tiempo enseñar y orar y dedicarnos a la intimidad con el Señor y a guiar al pueblo. No se puede todo. Vimos en uno de los miércoles que tuvimos la importancia de la administración del tiempo. Yo veo en mi generación, cada vez se nos hace más difícil, el mundo nos atropella con obligaciones, con expectativas, que no, porque tenemos que trabajar más para esta edad ya así, confiables, respetadas. Esto me da la pauta de que si yo quiero servir al Señor, si yo quiero ser un buen cristiano, necesito tiempo también. Debo hacer un recorrido. Estas personas que iban a seleccionar no eran cristianos recientes. No porque los cristianos recientes tengan algo malo o los cristianos viejos tengan algo bueno, sino que tenían una trayectoria, tenían un recorrido con el Señor. Y ese recorrido los hacía respetados, los hacía confiables. Lo que ellos decían que iban a hacer, lo hacían. Eran confiables porque eran justos, porque decían la verdad. Eran confiables porque cuando llegaba la época de prueba, la soportaban. Eran confiables porque no iban y venían, ¿no? Dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y se parece a la marea que va y viene. Y por supuesto que uno no va a encargarle ninguna tarea a una persona que hoy te dice, sí, amo al Señor y voy a seguirlo y ahí voy a estar y llore y después, al domingo siguiente, desaparece por 30, 40 días y uno no sabe qué pasó. Y después vuelve y está 2 o 3 domingos y después desaparece de nuevo. Y después se ofende con un hermano y está todo mal y la iglesia no quieren saber nada, pero después se perdona y, oh, y ahora amo a la iglesia y daría mi vida por ella. Y el Señor nos pide que seamos personas confiables, que seamos personas respetadas. Y fíjense, estas personas que eligieron no solamente eran respetables, confiables por su manera de actuar a través del tiempo, sino que también eran llenos del Espíritu Santo, requisito indispensable. Yo conozco a muchas personas, hermanos, que son muy respetables y confiables afuera de la iglesia y que no creen en Cristo. A muchísimas personas intachables, conozco, pero no tienen ninguna parte dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Jamás vendría a poner a un empresario muy sabiondo en los negocios de la iglesia, jamás. Jamás vendría a poner a un docente muy calificado a enseñar la palabra de Dios si no es cristiano. Porque el edificio que construimos como iglesia, entre todos, cuando digo edificio, notaba que había algo sobrenatural en ellos. No solo porque en esta época andaban haciendo milagros por todos lados, pero sino en el rostro. Se nota en el rostro de la persona cuando viene con una intimidad con el Señor. Se nota en los ojos, se nota en el tono de voz. Y estas personas eran respetadas, eran llenas del Espíritu Santo y también estaban llenos de sabiduría. Sabiduría, me encanta el concepto bíblico, porque a veces uno asocia la sabiduría con un sabiondo, ¿no? Uno a veces asocia la sabiduría con la inteligencia. Uno a veces asocia la sabiduría con saber mucho, con haber leído mucho, con haber estudiado mucho. Pero la sabiduría en la palabra de Dios, más que con la inteligencia, que algo tiene que ver, está relacionada,
tiene que ver con la inteligencia aplicada en la vida práctica. La sabiduría del creyente, la sabiduría de la palabra de Dios, es aquel que puede aprender un mandamiento del Señor y aplicarlo. Es aquel que vive de una manera coherente con lo que enseña y con lo que aprende. Ese es el sabio, y el contrario es el necio. Fíjense, en el libro de Proverbios va a haber siempre el sabio y el necio, el sabio y el necio. El sabio hace esto, el necio hace aquello, el sabio hace esto, el necio hace aquello. Y se distinguen no por su manera de pensar, sino por su manera de conducirse. Es decir, que estos hermanos que fueron elegidos eran sabios porque se conducían en coherencia con lo que pensaban. Y eso que pensaban iba en correspondencia con lo que Dios quiere. Miren, lo quiero traducir al castellano. De nada sirve, hermano, que yo lea 10 horas por día la Biblia, si después no voy a vivir acorde a lo que me dice. De nada me sirve que yo estudie teología, que aprenda griego, que aprenda hebreo. Hágalo, si tiene la posibilidad, hágalo. Pero no va a servir de nada. Y usted va a seguir siendo un necio si no aplica eso que aprende a su vida. Si usted puede saber un montón de la Biblia, puede saber todo lo que Dios espera de un padre de familia, pero si no lo cumple, hermano, va a seguir siendo un necio y no va a ser un sabio. Y sabe que la gente no lo va a ver como un sabio. Porque quizás acá no estamos en una academia, esto no es una universidad donde el debate se da por la letra y nada más. Acá la palabra de Dios dice que es sabio, primero el que teme a Dios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que yo puedo saberme la Biblia entera, puedo dedicar horas, pero si no acomodo mi vida a los preceptos bíblicos, entonces no voy a ser sabio. Si yo elijo trabajar más para ganar más dinero y lo hago cada vez más y tengo menos tiempo para dedicarme a lo que el Señor quiere, bueno, entonces no estoy siendo sabio, por más inteligente que sea. Por más estudioso de la Biblia que yo sea, si no puedo perdonar a mi hermano cuando la palabra de Dios me pide que perdone a mi hermano, entonces no estoy siendo sabio. Y puedo seguir leyendo teología. Si yo soy esposo y no trato a mi mujer con amor y como un vaso frágil, entonces no voy a ser sabio, por más teología que sepa. Ahí la Dani lo codea al Caleb y dice, ¿viste? Escucha. Qué importante es tener personas sabias dentro de nuestra congregación, dentro de nuestras familias, que aplican lo que saben. Mira, hermano, yo cada día me convenzo más. ¿Sabe qué? Prefiero que la vivamos a la palabra de Dios antes que la estudiemos y la aprendamos todos los versículos de memoria y todas las canciones. Que la vivamos, que sigamos las enseñanzas, las poquitas que sepamos, y estudiemos, sí, y busquemos la voz de Dios en su palabra, sí, pero la obedezcamos para ser sabios. Las bendiciones que hay para los que son sabios en el libro del Proverbio. Dice que la vida va a ser larga, que van a prosperar, que va a haber un montón de bendiciones. Somos sabios en nuestras decisiones. Somos sabios en nuestra manera de criar a nuestros hijos, en la manera de tomar decisiones laborales. Estamos siendo sabios. Y ya terminamos, ahora sí terminamos. Dice la Biblia que eligen a varias personas, eligen a 7 personas y los traen, cumplían con estos requisitos. Los apóstoles se juntan con ellos, les imponen las manos, oran por ellos, les encomiendan esta tarea que era repartir la comida entre los necesitados de la comunidad. Y después de hacer eso, dice el versículo 7, así que el mensaje de Dios
siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Y lo veo esto como el broche de oro. Cuando nosotros encaramos los problemas, encaramos los conflictos de la manera que corresponden, la organización sigue creciendo. La iglesia de Dios sigue creciendo. Porque ya no está trabada con ese conflicto. Porque ya no había, después de este momento, dos bandos entre las viudas hebreas y las viudas de los griegos. Ya no había lugar para el resentimiento, porque el problema se encaró, se oró, se habló, se tomó una decisión y se solucionó. ¿Cómo nos cuesta solucionar problemas? Hay problemas a los que le tenemos terror, miedo. ¡Qué error! Miren, se lo digo yo que he tenido padres que no han tenido miedo para nada. No han tenido poco miedo mis padres. Y eso algunas veces lo ha llevado al error. Pero yo les puedo asegurar, queridos padres, no tengan miedo a la hora de corregir a sus hijos. Porque mucho peor es que usted no se anime a encarar un problema porque tiene miedo y esconderse, que encararlo mal y que, bueno, salga medio mal. Mucho peor es la inacción ante los problemas y las circunstancias de la vida que actuar y equivocarse cuando uno actúa. Si usted tiene un problema con uno de sus hijos, con amor, pero encárelo. Imagínense que los apóstoles hubieran dicho, bueno, ya va a pasar este tema. Bueno, ya se van a calmar las aguas, no sé. Vamos nosotros ahora y le repartamos un poco más de comida a las mujeres, a las viudas griegas, y ya está, y vamos a calmar las aguas y se acabó. No, hay que encarar el problema de fondo, de raíz. Y hay que solucionarlo, porque si no lo solucionamos, no va a haber más crecimiento. Y en la vida cristiana no hay estancamiento, hermano. Es mentira que, bueno, llegamos hasta acá y ahí nos quedamos a este nivel y, bueno, no podemos hacernos más parecidos a Jesús, no podemos. No, o hay avance o hay retroceso, no hay punto medio. Si mi relación personal con Cristo no avanza, está retrocediendo, hermano. Y voy a caer en pecados aún peores de los que Cristo me sacó. Si mi familia no está avanzando en el conocimiento de Cristo, no es que esté estancada, hermano, está empeorando, se está pudriendo por dentro, aunque no se vea, pero le va a explotar. Un día su hijo se va a cansar, y ese que era muy calladito le va a decir de todo. Un día, cuando usted esté dentro de la iglesia, ese hermano con el que se venían juntando problemas, si usted no intervino y no lo solucionó a tiempo, cada vez va a ser más grande el enojo. Y cada vez va a traer más problemas para los demás. No tengamos temor. Dice la palabra de Dios que Él no nos dio un espíritu de cobardía. El Señor está con nosotros. Y nuestras vidas deben ser vidas de cristianos sabios, que acomodan su vida, sus prioridades, su tiempo en relación a lo que Dios quiere. Y hermanos, si le toca dirigir un matrimonio, una familia, un grupo ministerial en la iglesia, su trabajo, si está en alguna posición de, no tengamos temor. Y por supuesto que no es simple, ¿no? Por supuesto que hay que tener una autoridad espiritual para encarar esas cosas. Pero el Señor nos va a pedir cuenta desde el lugar donde estemos. Si estamos siendo sacerdotes de nuestra familia, si estamos siendo sacerdotes de nuestros hijos, sacerdotes de aquellos amigos que se han acercado a Cristo a través de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo estamos
actuando. ¿Mm? Entonces, para recordarnos lo que hemos visto y para cerrar, los problemas son naturales al ser humano. No le tengamos tanto terror. Cuando acontezcan, no desesperamos, no hagamos tanto escándalo. ¡Ay, este problema! Que me peleé con fulano, con fulana, es el fin del mundo. No. Es parte de ser un ser humano, por más cristianos que seamos. Cuando surjan los problemas, si estás en una posición de liderazgo, de influencia sobre los demás, actuar. No mires para otro lado, porque para eso el Señor te puso en esa posición de liderazgo. Si Dios te ha dado hijos, hacete cargo. Que cuando vos cumplas la función que Dios te dio, el Señor está con vos. Por más mal padre que vos creas que sea, mal madre que creas que sea. El Señor está con vos. Y nadie va a reemplazar la tarea que vos tenés. Y cuando solucionemos estos problemas, por la sabiduría, por el Espíritu Santo y por haber tenido una conducta respetable durante el tiempo, cuando lo solucionemos, el Señor va a dar todavía más crecimiento y más bendición. Y llegará otro problema más difícil. Y otra vez habrá que solucionarlo y todavía más. Si usted encara los problemas que tiene en su familia y los resuelve con amor, con sabiduría, con coraje, cada vez su familia va a ser un lugar más lindo donde estar. Y recordemos que en el reino de los cielos no hay estancamiento. O es avance o es retroceso, porque el enemigo no descansa. Porque el pecado corroe, pudre. Y si yo no estoy trabajando para avanzar y cada día santificarme más, cada día el pecado me corroe un poco más. Y puedo llegar a volver incluso a un estado mucho peor de donde Dios me sacó. Dios quiera, hermano, que seamos sabios con la palabra. Miren, les confieso, el Señor me pegó por todos lados con este mensaje. Soy el primero que quiere ser más sabio, que quiero ordenar mis tiempos mejor, que quiero hacerme cargo de lo que el Señor ha encomendado en mis manos. Pero lo hagamos, seamos una iglesia sabia que aplica lo que el Señor le manda a su vida, que tiene coraje y fe en que el Señor está con nosotros y que obedeciéndolo va a ser mucho mejor que todos los esfuerzos que nosotros pensemos y se nos ocurran que son más creativos que ocupar el lugar que Dios nos ha dado. Que el Señor nos bendiga.